Segundo bloque del Corre Cámara de esta semana y se estrenó esta semana, ya la pueden ver en cines, el documental Tal vez nos volvamos a encontrar de Pablo Banchero. Hace poquito hablamos de este documental porque se estrenó en el Festival de Piriápolis y nos había conmovido mucho, así que invitamos a su director a conversar con nosotros. Bienvenido, Pablo. Gracias, Majo, gracias por la invitación. ¿Cómo llegás vos a dirigir este documental que tiene algo de familiar, pero no tiene nada que ver con tu familia ni contigo? Llego a través de alguien a través de una persona que tenemos en común con Alberto, uno de los protagonistas. Alberto tenía como esta intención, este pulso medio vital de hablar de algo de lo que le estaba pasando, de esta historia, de que él no tenía de alguna manera como respuestas a preguntas que tenía para hacerle a su padre, que ya no le podía hacer porque hacía unos cuantos años que había fallecido su padre. Y quería hacer algo. Él siempre dice, yo no sé escribir, entonces quería hacer algo como audiovisual. Pensó como una cosa, una suerte de legado familiar y eso. Habló con una amiga que tenemos en común y le contó lo que quería hacer y dijo, habla con Pablo, que capaz que te puede ayudar a que esto llegue a algún lugar, que no era, el lugar al que llegamos no era el que él se imaginaba, obviamente. Claro. ¿Y cómo describís vos de qué se trata esta película hoy? Y yo creo que esta película sobre todo se trata de la relación entre tres hermanos que vivieron desencontrados durante mucho tiempo de su vida, que en una época, en un momento de su vida, ya adultos de entre 60 y 70 años, quieren buscar respuestas a preguntas que no le pudieron hacer a su padre, un inmigrante polaco que llegó al Uruguay hace muchos años, justo antes de la guerra, y que falleció hace un montón de años también, y que nunca le pudieron hacer esas preguntas. Pero sobre todo esta búsqueda de reconstrucción entre los tres hermanos, que eso, vivieron como un poco desencontrados sus vidas. Ahí justo estamos viendo imágenes. Ahí está Alberto, que es el hermano ese. Siempre hay un hermano en estas cosas que tracciona un poco y dice, bueno, me interesa hacer estas preguntas. ¿Y en qué momento te diste cuenta vos que esto era una historia más universal y no solo un registro personal familiar que podía haber quedado en registrar con un celular ese viaje? Te diría que en realidad fue como parte de mi objetivo inicial. O sea, yo creo que no me hubiese metido de esta manera en hacer una película si no hubiese encontrado una manera de que esto, o sea, de buscar una manera de que esto conectara con más cantidad de personas, con lo universal que tenía esta historia atrás. Y para eso hubo que investigar mucho, hubo que una primera instancia de investigación como familiar. En ese momento que Alberto me dice esto, le dije, bueno, hagamos primero una primera investigación, a ver qué hay acá, qué historia hay acá, y ahí fue donde le planteé esta relación de hermanos que yo veía que estaba un poco más debilitada, y esta búsqueda que podían hacer juntos, este posible viaje a encontrar estos raíces y todo, y luego una segunda investigación más con lo que fuéramos a buscar directamente en Polonia, en esa suerte de road movie que se termina generando. Es como una road movie, sobre eso te iba a preguntar, pero antes me quería detener en esto de la hermandad, porque realmente siento que una de las partes que más conmueve o que más te podés sentir identificado al espectador es en esto de la no idealización de los hermanos, ¿no? En que siempre hay algo un poco medio tirante. Justo hoy lo hablábamos por una película, una ficción que se llama El Casero, lo hablaba Paola Barrientos, y es un poco lo mismo, pero en un documental, que es como, bueno, la hermandad es esto y muchos nos identificamos con eso, ¿no? De cierta incondicionalidad, pero con sus tensiones. Totalmente. Ellos además tienen la particularidad que realmente no convivieron. El hermano más chico, Fabián, tenía 7 años cuando Alberto, que es el del medio, se fue a vivir a otros países, a estudiar primero y a vivir en otro lado. Y cuando se reencontraron en Uruguay, Fabián tenía 35, Alberto tenía casi 50, la hermana seguía viviendo afuera también todavía. Entonces, ¿cómo construís una hermandad en momentos de tu vida que son vitales para construirlas? La infancia, la adolescencia, ¿no? Si no está, tenés que empezar a construirla después y no se construye de la misma manera. En ese sentido también hay mucho valor de ellos. No sé qué dijeron, sí, si la vieron, de exponer esto, porque recién te decía de una ficción, pero es distinto mostrar tu vínculo con tus hermanos en un documental. Sí, por supuesto. Ellos hubo que hacer como un trabajo de convencimiento, no quiero decir tampoco una cosa exagerada, pero sí que entendieran cuáles eran los límites nuestros, o sea, qué era lo que íbamos a buscar, qué era lo que queríamos construir, y también ser, como somos fieles, o sea, al terminar la película es fiel a la relación que ellos tienen, lo vivieron con naturalidad. O sea, si hubiésemos construido cosas que no eran, que no les era propias, capaz que hubiese sido distinto, pero lo vivieron con naturalidad, o sea, están fascinados con la película y con las cosas incluso esas que son tirantes que hay dentro de la película y de su relación que existen.
En esto que decíamos de ser como una road movie, también parece haber una intención de que uno como espectador descubra Polonia. Por un momento es un viaje de uno y de decir, mirá qué distinto a lo que uno se imagina para los que no estuvimos ahí en Varsovia o en lugares que son muy icónicos. Sí, que me interesaba que hubiera como ese descubrimiento, no solo para el espectador, sino para ellos mismos, que fuéramos acompañando su propio descubrimiento. De hecho, ellos, o sea, nosotros armamos una investigación y armamos un camino que íbamos a recorrer que no lo compartimos con ellos. Se los íbamos como generando y dando a medida que iba pasando el viaje, para que ellos tuvieran esa primer experiencia en cada uno de los lugares, con las personas que nos encontráramos, con los museos que visitáramos, con los datos que recabáramos y todo. Y eso era parte de que ellos lo vivieran y que nosotros como espectadores también fuéramos descubriendo todo eso. ¿Cómo viviste vos este viaje literal y metafórico de ir encontrando pistas? Porque básicamente vamos encontrando algunas pistas sobre los apellidos. Te preguntás qué va a pasar, van a llegar a ese pueblo, encontrarán a los antepasados. ¿Cómo lo viviste vos personalmente? Es súper como emocionante, primero poder darles esa información. Que, o sea, más allá de que estamos construyendo una película, hay vidas, hay realmente dudas, incertidumbres, preguntas que ellos tienen y que se va construyendo. Primero, poder ofrecerles eso es increíble. Y poder vivir como sus propias experiencias sobre eso es súper reconfortante también, ¿no? Para ellos también hay una cosa que es real, es que su hermandad realmente se transformó entre antes y después de la película. O sea, hoy son mucho más hermanos que antes, ¿no? Y eso, poder lograr eso también con una película es como un regalo, ¿no? También. Entonces, o sea, súper emocionante eso, la verdad. Bien, bueno, yo les propongo para que vean un poquito más de lo que estamos hablando, que veamos un adelanto de tal vez nos volvamos a encontrar y seguimos conversando con Pablo. Siempre me pregunto, fantaseo con diálogos que no tuve con papá. Padre era un inmigrante, un hijo de la guerra. En 98, ¿qué es esto? Se fue de Polonia con la amenaza de la guerra. Él se fue con su hermano, dejando a sus padres y otro hermano atrás. Me encantaría poder sentar a mi padre y a los abuelos y que me cuenten. Yo por lo menos sé muy poco lo que pasó allá en Kosovo. It's a small village. You don't know. I know. Siempre que me preguntan a mí, me dicen, ¿cómo te llevas con tu hermano? Me llevo bien, pero hermanos... Te iba a hacer una pregunta. ¿Por qué estudiaste en Brasil y no en Uruguay? Eso que tiene que ver con todo. Tenemos una vida de desencuentro los hermanos. ¿Y Kosovo? ¿Qué es lo que nos interesa? Tengo que descubrir qué pasó ahí. ¿Y Georgina? ¿Familia? You know him? This man? No. Który mnie studentom stał. We are looking. Moje nie takie nazwisko. Na zdrowie. Na zdrowie. Thank you. Dziękuję. Una selfie con Yo lo haría ahí, José. Vení, yo saco de acá. Confieso que yo me emocioné, le estaba contando a Pablo y que en un momento cuando llegan a ese pueblo me vino como, ¡ay, llegaron, existe! Porque incluso hay dudas si el pueblo este existía o no existía. Creo que una de las cosas, sin duda, no sé hasta qué punto lo tuviste claro desde el comienzo, es el tema es el silencio de todo lo que no se habla en las cuestiones familiares. Y en ese sentido, esta película también creo que vuelca mucho hacia todo el resto, sobre preguntas. Alberto tiene mucho de militar, de pregunten en sus familias. Sin duda, y eso también es algo que me conectó personalmente con la historia. O sea, yo tengo una situación familiar que me impide hablar hoy día con mis padres, preguntarles cosas, porque enfermedades, etcétera, no sé cuánto, y ya no puedo preguntarles cosas a ellos. Están, pero no les puedo preguntar. Y eso también me hizo reflexionar en un momento en el que no lo tenía en mente, ¿no? No tenía pensado esto. Y creo que eso es algo que nos pasa todo el tiempo. Por un lado, preguntar y hablar tal vez con nuestros padres, porque el tiempo se acaba, o familiares o lo que Padres, sea. abuelos, por tíos. supuesto. Pero después también interpela a los padres, decir, bueno, decir las cosas.
que también está ese rol, ¿no? Que a veces como que nosotros dejamos un poco, bueno, pero que nos pregunte, si quieres saber que me pregunte. Pero para, yo tengo algo para contarte y también está bueno pararse en ese lugar. Y además lo vimos con hechos traumáticos. Acá se está hablando mucho últimamente después de la dictadura, de la gente que estuvo presa, de cosas que no contaba. O sea, puede funcionar en muchos niveles. ¿A vos te hicieron este comentario alguna generación grande que ya la vio? Es de las cosas que más se repite de la gente que ha visto la película, es decir, salgo ya a preguntar, a hablar con mis padres. O sea, es de las primeras reacciones que suceden después de ver la película. Paradójicamente hay una película en Disney Plus que vimos hace poco, que es A Real Pain, como Increíble. un dolor real, que estuvo nominada al Oscar, que es una historia parecida de norteamericanos que viajan también a Polonia a buscar los rastros de su abuela. Sí, increíble, increíble. Lo único que puedo decir es que nosotros creo que empezamos antes, o sea, eso es lo único. Empezamos en 2020, así que bueno, nada. Y esto se pero puede ver sí. en Disney Plus. Sí, yo creo que Está más bueno. emotiva la tuya. Mirá, te llevas un elogiazo. Gracias. ¿Va a llegar al interior del país? Sí, de hecho ya estuvimos en realidad hace unos días en el programa de Cine Nacional de Dolores, pero sí, va a ir al interior, vamos a ir a Salto, Paysandú, vamos a ir a Maldonado también. O sea, está empezando acá en Montevideo y vamos a tratar de vivir un poco más la película, separando un poquito los momentos en los que va a ir al interior. Bien, y para terminar, ¿qué fue lo más difícil para vos de hacer esta película? La falta de información y de la investigación fue... Bueno, en realidad no, o sea, porque eso no estaba en mis manos. O sea, había un equipo para eso y la verdad que eso estuvo increíble. Sí, costaba la información, pero para mí decidir cuáles eran los temas que iban a ser parte de la película durante el montaje fue dificilísimo. Tuve varias etapas de montaje. En un momento entró Claudia Avend, que es una directora, documentalista, una genia, entró a ayudarme con la parte de montaje, a hacer como una mirada un poco más limpia de esto y fue vital para encontrar el foco de para dónde era la película. Bien, sí, lo de la información es sorprendente, incluso porque uno cree que en Europa los registros que hay de los apellidos van a ser, bueno, tienen más registro que nosotros y no es tan así. Y no, porque menos si atraviesa el Holocausto. es que es eso, o sea, el Holocausto, solo las personas que fallecieron en campos de concentración hay registros. De los que no se sabe qué pasó. Las preguntas sobre eso están buenísimas. Pablo Banchero, felicitaciones por este trabajo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Por favor, bueno, los invitamos entonces a ver, tal vez nos volvamos a encontrar, que está en distintas salas de Montevideo y que, como dijo Pablo, también va a ir por el interior del país. Nosotros cerramos así el programa de hoy de Correcámara. Nos reencontramos el próximo sábado para seguir hablando de cine y de series y si no, el lunes en la repetición. Hasta la próxima.